Estamos de regreso acá en tu matinal, son las 9:19 de este día martes 17 de diciembre. Estamos en señal abierta en el 22.1 en todo Copiapó y Tierra Amarilla. Estamos ya en presencia de nuestro primer invitado del día de hoy, él es Pablo Selles, Seremi de Educación de Atacama. Así que estamos en presencia ya de él, vamos a conversar sobre un tema bastante importante, ¿cierto? Que se viene acarreando bastantes años atrás. Así que le quiero agradecer primeramente por encontrarse nuevamente acá con nosotros. Vamos a darle las gracias como siempre, ¿cierto? Y preguntarle también, obviamente, cómo se encuentra. ¿Cómo se encuentra, sí, Pablo? Mira, sinceramente, bueno, aprovecho de saludar a los que nos están mirando. Siempre es un honor estar aquí en este matinal conversando de, por lo menos a mí, algo que me apasiona, que es la educación. Y que además tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestra región. Y sobre el tema, y por eso yo creo que estoy expectante, creo que fue un buen año. Estamos cerrando un buen 2024, que dista mucho de cómo finalizamos el 2023, pero eso nos deja con la vara para seguir trabajando e impulsando un mejor y un más normal 2025. Claro, obviamente que se toma todo lo que ya se ha realizado como un punto de partida, ¿cierto? Sí, pues, para poder seguir avanzando también, o sea, para el próximo de aquí no año. Podemos seguir retrocediendo, tenemos que seguir avanzando. Y darle a Atacama un sistema educativo que se merece. Como corresponde. Así es. Varios aportes también estuvieron realizando, sobre todo en las escuelas técnico-profesionales, ahora como última instancia, ya como finalizando el año, en diciembre. Sí, es que lo que pasa es que nosotros como Ministerio de Educación tenemos ciertos fondos que se les dan a los servicios locales de educación pública para comprar equipamiento técnico profesional, y quisiera como destacar, igual que en esta región, sobre todo el SLEP Atacama fue el primer SLEP que recibió los fondos. Fue el SLEP que recibió más fondos, recibió 450 millones para sus 13 establecimientos. Y eso no es una situación, no fue gratuito. Fue porque cuando se presentaron los fondos, el primer SLEP que presentó la postulación, las fichas técnicas, y que hizo la tarea bien. O sea, como que hay que destacar que eso hizo una muy buena tarea SLEP y que nos permitió entregar los productos ahora, en tiempo, que fue el primer SLEP que completó todo el proceso. Y eso muestra de que es un botón de muestra de cómo hemos avanzando en la gestión y cómo el equipo, tanto el equipo SLEP ha ido ordenando la casa, y muestra que los establecimientos que están recibiendo equipamiento, algo que hace años, y yo creo que por primera vez desde que somos SLEP está recibiendo un equipamiento TP moderno. Sí, además un monto bastante importante también, considerable, donde se ven beneficiados, claro, 13 establecimientos, ¿cierto? Que a la gente también les motiva mucho, sobre todo a los estudiantes, sí, ¿cierto? Por tener también ese acceso a herramientas también un poco más modernas también, actualizar también muchas cosas que a lo mejor estaban de hace muchos años, ¿cierto? Y que no sí podían ser cambiadas tampoco ni mejoradas, y adaptarse también a lo que es la actualidad. O sea que en ese sentido, y cuál ha sido el propósito también de esta actualización, y estamos esperando ya que para el próximo año tener a todos los establecimientos de talleres técnico-pedagógicos reconocidos oficialmente, y para poder alinearlos con el mercado laboral. Porque algo que nos han señalado también los estudiantes es que las maquinarias que ellos tienen no necesariamente son las mismas maquinarias que cuando acceden al mercado laboral, y cuando han tenido que hacer las prácticas duales o hacen estas visitas pedagógicas, se encuentran con conceptos de fase donde tienen una sala del siglo XIX, pero claro, entran a empresas del siglo XXI. Entonces, es un salto muy grande. Es un salto muy grande, y ese es el desafío que nosotros estamos teniendo, que tener salas del siglo XXI adecuadas a las necesidades también económicas productivas de la región, y que nosotros puedan también promover y procesar sus aprendizajes. Y esto creo que, y ahí para ir como complementando, además, ya el próximo año se inicia la discusión, y creo que es importante que la región sepa, se va a iniciar la discusión curricular en torno a los técnicos profesionales para, a nivel nacional, podamos discutir cómo van a ser esas carreras, cómo van a ser los procesos de aprendizaje, qué carreras son atingentes a los marcos productivos de sus regiones.
Eso también es bastante importante, porque también el campo, por ejemplo, de trabajo, ¿cierto? También va cambiando, va variando, y también las mallas curriculares van quedando un poco obsoletas, entonces también eso hay que ver y también que hay que modificarlo. Sí, pues eso, bueno, también ha sido una labor que hemos impulsado como Ministerio de Educación. O sea, este año tuvimos una gran discusión a nivel de todas las comunidades escolares sobre la propuesta de modificación curricular de los objetivos de aprendizaje de entre primero básico y segundo medio, que es la gran grueso y que tiene como un propósito actualizar los procesos, los objetivos de enseñanza, reducir la cantidad de contenidos para poder desarrollar otros tipos de acciones. Y ahora estamos esperando que el Consejo Nacional de Acreditación, que es como el órgano que dice, como que timbre dice, esta propuesta va, la apruebe. Pero estos son parte también de las metas que hemos tenido como Ministerio de Educación, que hemos impulsando desde que llegamos con el presidente Gabriel Boric, a modernizar el sistema educativo actual y poder tener un sistema educativo del siglo XXI. Claro, sobre todo en la educación pública, que es lo que se busca avanzar sobre todo también. Así es. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el proyecto de ley sobre la solución de la deuda histórica, ¿cierto? Sí. Primeramente vamos a poner un poco en contexto también para que la gente pueda entender o pueda recordar, ¿cierto? ¿Cómo se genera también esta deuda? ¿Desde qué año, cierto, viene acarreándose este tema tan importante? Mira, esta deuda viene desde los 80, desde cuando el gobierno militar o la dictadura hace el traspaso de los establecimientos desde los ministerios a las municipalidades. Ahí se genera el desfase donde no se pagan las previsiones. Y empieza todo ese proceso, desde ahí se empieza a trabajar, y desde los años 80, en los 90, cuando volvemos a la democracia, las municipalidades señalan que no tienen los financiamientos para poder pagar esas deudas, y ahí sucesivamente se ha ido arrastrando, ha sido reconocido por Corte, incluso el año 2019 el Congreso reconoce que existe una deuda, pero ningún gobierno desde el retorno a la democracia hasta ahora se había hecho cargo. Entonces, por primera vez, el gobierno de Gabriel Boric reconoce ante Chile, ante el Estado, reconoce el Estado que tenemos una deuda con los profesores, y impulsamos este proyecto de ley que sea una acción reparatoria, una solución de reconocimiento frente a la deuda histórica que tenemos frente a profesores, muchos de ellos profesores normalistas, que dieron su vida haciendo patria en muchos rincones del país. O sea, ayer tuve la posibilidad de juntarme con la asociación de profesores como jubilados y también profesores normalistas, de los cuales ellos van a ser beneficiarios, y me contaron la cantidad de historias donde ellos se iban como unos establos, así a Punta a Domeico, a Junta Valeriano, a distintos rincones donde ellos literal con un lápiz y un papel le enseñaban a alfabetizar a gran parte de las comunidades educativas, y de muchos de ellos son los que están ahora, son los profesionales, son los trabajadores, los que han ido impulsando la región. Entonces creo que este gesto, esta acción que estamos haciendo como Estado de Chile, que yo creo que el Congreso se está poniendo a la altura, entendiendo de que ya la semana pasada, en un día, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general y todas sus indicaciones, algo que es muy difícil que suceda, pero ahí agradecemos, y ahora tiene que pasar a la Comisión de Hacienda y seguir su trámite legislativo, y esperamos ya que al fin del año legislativo 2024-2025 ya se termine, o sea, es decir, antes del receso, que es en febrero, y tengamos ya aprobado ese proyecto de ley, que consiste en el fondo en un pago de 4,5 millones en 2 cuotas en una fase de 6 años, que esa es la propuesta que nosotros estamos señalando, donde se pague primero a los profesores más antiguos, a los que tienen mayor edad, y de ahí se va avanzando hasta los que tienen alrededor de 70 años actualmente. Esto beneficia a 57.000 profesores a nivel nacional, sobre 300 profesores a nivel regional. Entonces, creemos que es importante que se apruebe rápido esta ley y que el Estado de Chile por fin deje tener esa mancha en su historia de no haber reconocido nunca que a los profesores se les debía algo tan importante. Claro, es algo bastante importante, ¿cierto? Una deuda que ya lleva más de 4 décadas, ¿cierto? Sí. Estando ahí presente,
por lo que los profesores siempre abogan y han peleado, ¿cierto? Por esto, este derecho también, Sí. ¿cierto? De reconocimiento también por toda la labor que realizan. Entonces, que algo ya pueda ser concreto, que ya se pueda tener una respuesta clara, ¿cierto? De cómo va a ser también ese proceso de devolución del pago de esto, ¿cierto? También es bastante positivo, yo creo, para todo el trabajo que han realizado durante todo este tiempo y que han buscado una solución y que por fin a lo mejor se ve ya algo más concreto. Sí. Esto, ¿cierto? Debería ser ¿cuándo? Ya a partirse de la Mira, entrega del pago el próximo año. Una vez que se promulgue la ley, esperamos que ya el próximo año, segundo semestre, se empiecen a iniciar los procesos de pago. Y lo último que me faltó señalar, que yo creo que es importante destacarlo, que también ha sido un sello del gobierno y de este ministerio, que este proyecto de ley no fue una iniciativa, una patriada del ministerio, fue un trabajo en conjunto con los actores interesados, con el colegio de profesores, también con la agrupación Claro, igualmente hubo conversaciones con respecto a eso, a ver también cómo se hacía esta devolución, el tema del monto también. Sí, los a montos, pagar. estuvimos viendo las partes técnicas y este proyecto de ley que hemos presentado al Congreso no se hubiese presentado si no se hubiese sido aprobado por los profesores que van a estar, que fueron afectados por esta deuda. Se hizo una consulta a nivel nacional que fue aprobado con un 82%, y a partir de esa consulta, a partir de esa aprobación, gracias al trabajo en conjunto que hicimos con los distintos estamentos para poder aprobar este proyecto de ley, presentar este proyecto de ley, es que nosotros presentamos esto al Congreso y esperemos que el Congreso siga a la altura y podamos aprobar rápidamente ese proyecto de ley y por fin podamos pagarle la deuda a los profesores. Sí, por fin, ¿cierto? Sí. Pero existe también un registro, hay un registro y hay una lista que está en el Ministerio de Educación, también para que la gente sepa a quién, ¿cierto? Sí. O sea, quién va a ser beneficiario, a quién va a llegar también, hasta qué gente o personas va a tener este alcance, esta devolución. Y también hay algunos que puedan quedar exentos, ¿cierto? ¿Qué personas a lo mejor no van a recibir, siendo que a lo mejor también fueron parte de esto? Algunos que ya recibieron algún tipo de pago, de indemnización. O sea, los que reciben ciertos pagos, los que tienen ciertas demandas también frente al Estado, uno cuando paga, como que entre comillas, uno tiene que como renunciar a esas demandas. Y también, bueno, quedan exentos. Yo creo que este proyecto de ley parte con los profesores que al momento de ser promulgada y publicada la ley estén disponibles para pagar. O sea, no es lamentablemente muchos profesores que han fallecido no van sus familias no se hereda este proyecto, esta deuda. No es transmisible. No es transmisible. Sería transmisible una vez que se apruebe y con los profesores que ya se les va a empezar a hacer el proceso de devolución. Pero los que anteriormente estuvieron los que lamentablemente estuvieron luchando año a año y lamentablemente murieron, esos no son, sus familias no va a ser transmisible este pago. Ya, claro, hay que hacer también esa distinción entonces. Sí. Y personas que no estén a lo mejor en el registro, cierto, que ya existe, pueden optar a lo mejor a presentar también como sus a lo mejor pedir que también fuesen incluidos, presentando a lo mejor pruebas, datos. O sea, eso sí, siempre hay un registro y se podría hacer ese proceso de apelación y de reconsideración, pero ahí tienen que presentar la cantidad de datos donde toda su trayectoria educativa, qué pasó con ellos y reconocer efectivamente que fueron perjudicados por este traspaso que hubo en su época. Perfecto, y eso se hace ¿cómo? Se hace posterior ya a la entrega de esta deuda con todas las personas que ya están en el registro. O sea, ahora hay que revisar hay un registro, hay que revisar y ahí empezar los procesos de apelación. Perfecto, y eso se hace a través de la misma página. Sí. Ya, ahí aparece todo estipulado. Entonces, ingresando a la página del Ministerio de Educación debería estar el listado y ver, ¿cierto?, efectivamente si existe o no en esta lista. Así es. Efectivamente. ¿Qué cambios serían a lo mejor tan importantes para las personas el poder optar, ¿cierto?, a este pago de esta deuda? O sea, pensemos, pensemos que yo creo que esto es complementario con la situación actual que está viviendo lamentablemente los pensionados y las pensionadas de Chile. O sea, recibimos pensiones de miseria y ahí estamos esperando que por fin se pueda aprobar la famosa reforma de pensiones, que ya años esperando y esperemos que ya se esté destrabando a nivel de congresal y se pueda aprobar. Y el poder tener 4,5 millones que antes no percibían, eso nos va a permitir una inyección de recursos bien importante para las personas beneficiadas. O sea,
Nosotros el día de ayer estábamos hablando con estas mismas organizaciones y muchos de ellos tienen quizás un tema médico pendiente, que necesitan revisarse para pagar la misma alimentación y los distintos cuidados. Entonces creemos que este pago por lo menos va a ser un alivio, les va a permitir mejorar sus condiciones materiales, y a su vez también yo creo que el cambio político creo que también es importante señalar, porque y lo he vuelto, y es como mi mantra, o sea, como hasta antes nadie reconocía la deuda histórica, o sea, era una demanda, pero nadie les había dicho, profe, efectivamente el Estado nunca les pagó lo que les debían. Y creo que este proyecto de ley y esto va a ser un acto de reparación y decirles, ¿saben qué? Profesores y profesoras, sí, les debíamos. Lamentablemente, por la impericia política, por ciertas acciones externas, nunca se les pudo pagar en su momento. Pero ahora estamos intentando realizarlo ahora con esta forma de acción y reconocer que Chile le debió a esos profesores y a esas profesoras y que estamos en estos tiempos haciendo un acto de reparación. Claro, que se está el debe, o sea, se sabe también de la deuda, pero nunca se tomó, ¿cierto?, las medidas necesarias ni hacer algo concreto para poder subsanar esto. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese porcentaje a lo mejor que no aprobó el tema de este pago, de la forma que se va a hacer, del monto también con estas conversaciones? Porque tuvo una aprobación de ¿cuánto? ¿Un 80 y tantos por ciento? ¿Un 82%? Uh-huh. Bueno, mira, hay distintas vías, o sea, hoy hay que indicar que esto es un proyecto de ley. Entonces el legislador también tiene posibilidad de hacer ciertas modificaciones y ingresar ciertas indicaciones para ver si se puede ajustar. Siempre todo esto es mejorable. A su vez, el pago de la deuda no tiene que ver por si votaste sí o no. O sea, obviamente los profesores que están en contra que estuvieran en contra de esta propuesta tienen el mismo derecho de poder recibir sus 4,5 millones de devolución. Perfecto. Para cambiar de tema también, que también obviamente va en relación al tema de todo el resguardo hacia los profesores también, del cuidado también de sus derechos, ¿cierto? Y una mejor asistencia también y un acompañamiento, que es el Plan Nacional del Docente. Así es. También, eso es una medida bastante importante también de implementar y que es necesaria, sobre todo en la actualidad. Sí, o sea, efectivamente nosotros estamos haciendo un proceso de acompañamiento docente a los profesores que están en estos momentos, poder hacer proceso de formación, tenemos la red de maestros, donde profesores que tienen experto 1, experto 2, que ya son, puedan también acompañar a los profesores que tienen rango inicial y que estén iniciando sus carreras, que eso permite también un diálogo interprofesional donde puedan ir reflexionando en torno a sus prácticas pedagógicas y reflexionando cómo promover espacios de aprendizaje más significativos para sus estudiantes, y en el fondo volver a la ciencia. O sea, se nos olvida muchas veces que educación es una ciencia, la ciencia de la educación, donde nosotros analizamos un problema, que es cómo promover, por ejemplo, la enseñanza de la lectura. Tenemos una hipótesis de que enseñándolo de esta manera, hacemos un procedimiento, analizamos si fueron las respuestas correctas y volvemos de nuevo a trabajar, o sea, como gracias a la investigación-acción que hace permanentemente un profesor. Y este tipo de acompañamiento, de formación, nos permite también activar esos espacios de aprendizaje. También esto viene acompañado en términos, por ejemplo, de salud mental y de la trayectoria educativa, de la trayectoria laboral de nuestros profesores, porque profesoras y también de los restos de los trabajadores y trabajadoras de la educación, como los asistentes, como los directivos, como los distintos funcionarios que están ahí alrededor de la escuela. Nosotros como ministerio no solo tenemos que resguardar por el derecho a la educación, sino también tenemos que resguardar por el derecho al trabajo digno de las personas que están haciendo procesos educativos. Y en este sentido nosotros también hemos planteado al Congreso, y está en la discusión legislativa, la ley de convivencia educativa, salud mental y buen trato, donde por fin reconocemos que la convivencia educativa de partida se ve desde todo el trayecto de la trayectoria educativa, desde los jardines hasta cuando el estudiante finaliza su proceso. Tenemos que ya es una política que tiene que ser el ministerio, tiene que impulsar, el encargado de convivencia va a ser del equipo directivo, y también, hablando con el tema de los profesores, se va a reconocer que la convivencia educativa es un tema de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora la convivencia escolar se ve la relación entre estudiantes
y estudiantes e institución. Pero a partir de las conversaciones que hemos tenido con los distintos profesores, con distintas profesoras, con asistentes, asistentas, muchas veces nos plantean que muchos de los conflictos no tienen que ver con los estudiantes, tienen que ver en las relaciones laborales que ellos tienen. Entonces, esta modificación legal nos va a permitir que en la actualización de los reglamentos internos de convivencia escolar podamos incorporar estos elementos y cómo va a tener que ser la relación más armoniosa, más afectuosa, una relación respetuosa entre los distintos estamentos. Sí, ese respeto igual se ha perdido bastante, sobre todo en el trato del alumno hacia el profesor. Estuvimos hablando un poquito, ¿cierto?, antes de salir a pantalla, que antiguamente, era muy valorado, ¿cierto?, todo lo que realizaba un profesor. Y el alumno sí respetaba y sí mostraba esa atención, ¿cierto?, por tratar de comprender y entender lo que el profesor te enseñaba, te hablaba. Hoy en día no sucede así. Existe mucha violencia también, mucha falta de respeto por parte del alumno hacia el profesor, lo que genera también problemas bastante importantes, ¿cierto?, en este docente, por el temor de ir a trabajar, por lo que le genera mentalmente también todo ese estrés también de poder abordar, ¿cierto?, esa forma ahora de poder relacionarse. Y el tema también que hay detrás, o sea, viene todo desde la casa también, el trato que hay detrás desde los padres hacia los hijos, que genera también ese trato del hijo hacia el profesor. Y también el tema del enfrentamiento de los padres con los profesores. Entonces, también es un conjunto, es una seguidilla de actos, ¿cierto?, que ha ido en escalada, increciendo, donde el profesor se ha visto en desmedro, ¿cierto?, de todo su, no sé, de sus derechos, por ejemplo, por decirlo así. Entonces, ¿qué se hace en ese sentido también para sobreguardar, ¿cierto?, esa seguridad del profesor y esa autoridad que anteriormente tenía y que hoy la perdió totalmente? Mira, yo creo que tú has planteado un tema extremadamente interesante y yo creo que voy a ponerlo con dos elementos que son importantes. Efectivamente, la sociedad en general, la sociedad global, tiene una crisis de la autoridad y una forma de cómo comprendemos la autoridad. Y la escuela, los establecimientos, se permea por lo que está sucediendo en la sociedad. Incluso las escuelas yo creo que es un reflejo de lo que están pasando los niños y niñas y el espacio que empiezan a interactuar y donde se ven todos esos cuestionamientos. Donde esa crisis de autoridad que están viviendo los niños, o de desamparo muchas veces, la ven en la casa, la ven en sus espacios. Y creo que es importante también, y eso es lo que tenemos trabajando con los profesores, cómo volver al tema, cómo revolver el tema de la autoridad, una autoridad, eso sí, con caracteres democráticos, con carácter respetuoso, con los niños y niñas, entendiendo que antiguamente era bien fácil ser autoridad en nuestros tiempos pretéritos, donde estaba el patillazo de la regla, y eso en el fondo muchas veces se confundía autoridad con violencia. Claro, otro extremo también. Sí, pero ahora tenemos que ver como autoridad desde un punto de vista de acompañamiento, de guía, y ahí también nosotros como Ministerio de Educación estamos impulsando la Política Nacional de Convivencia Escolar, que tiene un proceso de 8 años. También creo que es importante señalar que a nivel regional, en conjunto con el gobierno regional, vamos a impulsar un plan de mejoramiento educativo, donde uno de los temas también la convivencia, es ver también la autoridad pedagógica, es desarrollar esos procesos de enseñanza, para también que los profesores y los trabajadores, y quiero también valorar a los asistentes de educación, que también hacen un gran trabajo, tengan como herramientas para poder hacer procesos de conducción y acompañamiento a sus niños y niñas. Porque, y esto lo señalan los estudios, más que el gran tema que tenemos teniendo en estos momentos es la salud mental. Tenemos, yo creo que esta sociedad, y ahí analizaremos después, yo me puedo quedar, si quieren, me pasan un té, nos podemos quedar hasta el final analizando el porqué, pero aquí hay una gran crisis de salud mental de los niños y niñas post pandemia, donde muchas veces se sienten solos, un poco hasta desilusionados los jóvenes, desamparados, porque vivimos 2 años donde no nos encontramos. O sea, no tenemos que olvidar que estamos recién pasando por una pandemia donde vivimos una pandemia que primero pensamos que no sabíamos quién iba a vivir para el otro día, y después que hicimos 2 años donde estuvimos encerrados en las casas, y donde muchos niños y niñas vivieron encerrados en sus casas, y de repente entraron a la sala de clase y vieron a 40 chicos y chicas que tenían también esa experiencia y no sabían cómo relacionarse. Y los profesores y profesores también tenían que ver cómo se hacen cargo de esos temas. Entonces nosotros también, y esto
Y esto también como ministerio nos ha hecho cargo, y esto es importante relacionarlo con el plan de reactivación educativa. Y donde precisamente uno del primer eje es revinculación y convivencia educativa. Como nosotros formamos espacios armoniosos y queribles y queridos para la comunidad educativa en general. Claro, yo creo que ahí la entrega de herramientas hacia el docente es bastante importante. Sí. Porque, claro, en la actualidad es distinto también. Es distinto también el cómo se desenvuelve también el niño, la niña, el adolescente, pasando también varios periodos también importantes, por ejemplo, el tema de la pandemia. Pero también en la actualidad hay un cambio, ¿cierto?, generacional importante. Entonces la tecnología también es bastante importante, influye mucho también. Entonces también el docente tiene que estar acorde a lo que son los tiempos actuales. Entonces esas herramientas a lo mejor en el trato, en el cómo poder, ¿cierto?, crear ese ambiente propicio también de poder entregar, ¿cierto?, esos conocimientos, también requiere un cambio relevante. Sí. No es lo mismo que se podía hacer antiguamente a la clase que se tiene que hacer hoy en día. Sí, pues, o sea, efectivamente el tema tecnológico y parte también del convenio del plan pedagógico, que hay un proceso de capacitación de cómo utilizar los recursos tecnológicos, porque me acuerdo que para Piñera 1, para esa época, se instalaron casi por todo Chile las pizarras mágicas, que eran las pizarras hermosas, que eran medios tecnológicos que uno podía desarrollar, que eran mapas, hacer todo, pero al final se transformaron como en lugares donde se podía pegar el papel craft. Información, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Cuál fue el desanclaje? No hubo un proceso de acompañamiento a los profesores y profesoras de decirles cómo ocupar y utilizar esas herramientas que faltan. Esa herramienta. Ese perfeccionamiento también. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo este proceso de perfeccionamiento y también cómo utilizar las TICs, las tecnologías de información y comunicación, para potenciar ciertas cosas. O sea, no es lo mismo. Un niño y una niña ahora detrás de un celular puede tener toda la información del Imperio Otomano en 2 segundos. Algo que nosotros nos dábamos como 3 semanas en una unidad, ellos pueden saber todo. Lo que ahora es interesante es cómo los profesores y las profesoras están desarrollando las habilidades, por ejemplo, para distinguir información, para analizar las fuentes y compararlas, para distinguir qué información es real y qué cuál no. Porque ahora, por ejemplo, incluso la semana pasada, hace 2 semanas, la inteligencia artificial está creando imágenes que parecen casi verdaderas, y eso nos pone otro desafío, como los niños de repente van a ver una foto viendo una acción totalmente falsa, y puede ser que se crea, y tenemos canales y difusión de fake news que tienen un propósito político y social claro, que creo que también es importante señalar, y ahí necesitamos también cómo el sistema educativo se hace cargo de eso y poder distinguir esos, y eso se hace por medio de análisis de fuentes, por medio de comparaciones, por medio de ciertas distinciones, que esos también son los desafíos que tenemos como profesorado para ir enseñándole a los niños y niñas que constantemente van cambiando. O sea, estamos viviendo una revolución en términos de la información y el desarrollo de los niños muy radical. O sea, siempre ha sido como, yo siempre lo veo en las películas, ¿te acuerdas que uno, como los jóvenes de los 60 no eran nada que ver con sus viejos que tenían ese clip? Lo que nos está pasando ahora es en proporciones mucho más grandes, como esa discrepancia que tenemos entre el mundo adulto y el mundo infanto-juvenil, y ahí también que nosotros tenemos que empezar a desarrollar herramientas para poder hacer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro, ¿y qué pasa también, por ejemplo, cómo se aborda, porque estamos hablando también de todo el tema de la seguridad con respecto al docente, ¿cierto? A esa autoridad a lo mejor que se ha visto muy mermada, ¿cierto? En la actualidad, pero ¿qué pasa también con la convivencia en general escolar? Y eso igual ha tenido un impacto bastante importante. También hay bastante conmoción con respecto a eso, o sea, la convivencia en general escolar por parte de los estudiantes también ha caído mucho. También hay bastantes situaciones irregulares, ¿cierto? Mucha violencia también, desde los más pequeños hasta transversal, hasta los más grandes también. Entonces, ¿cómo se aborda también eso? ¿Cómo se abarca también eso, ese tema tan importante? Mira, yo creo que hay varios elementos. O sea, bueno, ahora estábamos analizando los datos, tuve hace un par de semanas en Santiago y estábamos analizando los datos que efectivamente hay un tema de convivencia educativa, atacaban los escapes, incluso está sobre el promedio a nivel nacional de calidad de la educación,
Lo que pasa es que hemos vivido situaciones extremadamente mediáticas. Ahora una pelea que sucede en un espacio que podía antes el colegio, entre comillas, ocultar, aparece un celular, lo difunde y aparece masivamente. Y es un tema que nosotros nos estamos haciendo cargo. O sea, hay un plan de contingencia que están haciendo los distintos SLEP. Nosotros estamos impulsando políticas educativas. De hecho, hicimos una mesa, estamos haciendo comunidades educativas protegidas, que es una política pública que nosotros estamos impulsando del ministerio, que en nuestra región tenemos priorizadas la comuna de Copiapó y Vallenar, pero nosotros hemos decidido hacer un doble esfuerzo como ministerio y abarcarlo a toda la región, en el cual hemos ido coordinando el Ministerio de Educación con la Subsecretaría de Desarrollo de Prevención del Delito, hacer articular al intersector. En este sentido, cómo ir mejorando los protocolos entre coordinaciones entre carabineros, investigaciones, el ministerio y también a todos los equipos que están apoyando a esta. Por ejemplo, nosotros calculamos que hay alrededor de 7, más de 8 ministerios que intervienen directamente en los establecimientos educativos, con todos sus servicios asociados, sin incluir todas las empresas o todas las fundaciones que están alrededor. Y algo que nosotros estamos intentando generar es hacer la coordinación de esos espacios. Entonces, que nos permitan, por ejemplo, poder analizar qué intervenciones o qué programas son atingentes según los proyectos educativos de los establecimientos escolares. Por decir, voy a poner ejemplos burdos. Si un colegio A tiene altos niveles de sedentarismo, ¿ya? Pero tiene bajo consumo, o sea, y no tiene consumos, por ejemplo, de sustancias, nos sirve de mucho poner un programa de prevención del consumo. Lo que necesitamos ahí es un programa deportivo. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros para poder tener identificar específicamente en concreto mapeado, qué se debe aplicar, sí, y que no como generalizado. No generalizado, y que los equipos directivos también se empoderen de eso y no estén como recibiendo todo, porque al final, ¿qué nos pasa? Y esto yo lo digo como experiencia de todos los elementos. En noviembre llegan todos los programas del intersector como a hacer sus actividades como a quemar, y los profesores quedan como, yo lo que necesitaba es que tú aparecieras en marzo o en abril. Entonces estamos haciendo todos esos procesos de coordinación, empoderando a los equipos directivos en conjunto con los sostenedores y sostenedoras. Y el tema de comunidades educativas protegidas, lo que hemos intentado también es potenciar esa sensación de seguridad, ir a hacer esas coordinaciones, incorporando también a los equipos directivos. Hicimos también, el próximo año vamos a hacer procesos de capacitación y trabajo de acompañamiento de los inspectores generales, que son es el funcionario o el trabajador que tiene precisamente ver las cosas disciplinarias de los establecimientos escolares. El director es el que ve todo el mapa, pero el inspector general es el que in situ, es in situ, es como el hombre... En el contacto más directo también con el estudiante. Entonces queremos hacer un trabajo con ellos específico. También nosotros hemos estado trabajando en un programa que se llama Convivir se aprende, que ya estamos durante todos los de este año, que se ha trabajado mano a mano con los encargados de convivencia escolares, pero también este año le hemos querido poner un valor agregado y trabajar con los profesores jefes. No tenemos que olvidar que los profesores jefes y profesoras jefas, ellos también tienen un rol y son en contacto directo con sus cursos. Y a mucha gente se le olvida, pero los profesores y profesoras jefas impulsan un ramo que es una asignatura que es extremadamente importante, que es la asignatura de orientación, donde la orientación, sus objetivos de aprendizaje precisamente es el trato el trato armonioso, convivencia democrática, el manejo de salud, temáticas de salud mental. Ahí se debería enfocar bastante, sobre todo aplicarlo desde los más pequeños. Yo creo que esa es la fase más importante donde se debería atacar. Así es, y eso hemos estado impulsando, darle un rol relevante para poder trabajar, y que sobre todo desde los jardines infantiles en adelante, como por eso yo hablaba de trayectoria educativa, hemos estado impulsando estos espacios para que los niños y niñas puedan desarrollarse en espacios seguros, armoniosos, fraternos y cariñosos. Son bastantes herramientas, claro, que se deben aplicar. Bueno, y todo es un trabajo en conjunto también. Sí. O sea, se cruzan muchas cosas bastante importantes, pero lo importante es que se quiere avanzar, se quiere trabajar en ello, se está enfocando también en analizar específicamente
qué se debe abordar en cada establecimiento, que eso es lo importante, porque no lo que aplica para este va a necesitar el otro específicamente. ¿Qué pasa ahora también con el tema de todo del proceso, cierto, para ingresar a los establecimientos, que también ha sido bastante controversial con el tema de, cierto, de la tómbola? Que no es la tómbola, ya lo hablamos, se llama el sistema de admisión escolar. El sistema de admisión escolar, el SAE, ¿cierto? Porque también ha sido bastante controversial con el tema de que a lo mejor a los establecimientos que uno se postula, ¿cierto? Es el establecimiento que la mayoría lo hace. Entonces, las vacantes no son muchas, obviamente, y quedan los niños en las listas de espera y tienen que volver a postular a otros establecimientos que sí a lo mejor tienen vacantes y que no a lo mejor era tu preferencia. O también ha habido, no sé, ocasiones que hermanos, uno queda en un colegio y el otro queda en una distancia mucho mayor también. Sí. Entonces también es complejo por el tema del traslado, del gasto de dinero a lo mejor extra también, por el mismo, ¿cierto? El trayecto bastante grande, importante. Alumnos también sin matrícula. ¿Qué cambios ahí también importantes se deben hacer o se van a hacer? ¿Qué tienen planteado ahí? Mira, yo creo que hay hartos elementos que yo quisiera destacar. El primero, el sistema de admisión escolar ha permitido, por ejemplo, la falta de matrícula pasaba con cualquier sistema de educación. O sea, si con el sistema A, B, C, D, si faltasen sillas para los jóvenes, los niños y niñas, eso hubiese pasado con cualquier sistema de educación, con cualquier sistema de admisión. 2. En estos momentos no tenemos filas. Ahora nosotros estamos haciendo un proceso de trabajo inteligente, normalizado, centralizado, sin discriminación, donde realmente todas las familias pueden postular a los colegios que ellos quieren. Antiguamente no se daba. ¿Se acuerdan que justo conversamos en el programa anterior de que habían criterios de fe o habían otros elementos que al final la familia que quisiera postular a un colegio ya de per se ya se era rechazado? Ahora todos pueden postular. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, ciertos beneficios que antes que quiero resaltar. O sea, yo como persona con discapacidad, parte del 20%, hemos visto que los niños y niñas con discapacidad de los proyectos de integración escolar tienen más posibilidades de ingresar a cualquier establecimiento. Antes era casi una barrera imposible para ellos pasar. El sistema es perfectible, pero, y eso es parte también de la discusión presupuestaria que hubo en el Congreso, pero quiero destacar que no se va a tocar ninguno de los principios del sistema de admisión, que es la no discriminación, la no exclusión, que sigue siendo un proceso donde todos podamos ingresar a los establecimientos, postular a establecimientos que queramos. Y yo creo que hay algo que lo iba reflexionando ahora. Todos los establecimientos, me parece extraño que los establecimientos que están adquiridos al sistema de admisión escolar son financiados por todos los habitantes que viven en Chile, con nuestros impuestos. Y me parece y todos contribuimos a esas escuelas. Y me parecería extraño que si todos lo estamos pagando a los colegios, se les impida a algunos de poder postular. O sea, y que al final el establecimiento diga tú no puedes postular. Si él te está pagando tu matrícula, si él o esa familia te está pagando porque tú estés ahí. Bueno, y creo que a partir de ese espíritu que estoy señalando van a hacer ciertos protocolos, ciertos ajustes a nivel congresal para poder perfeccionar este sistema, pero manteniendo los principios que nosotros hemos impulsado. Están rescatando, claro. Todo obviamente se puede ir perfeccionando. Sí, o sea, el sistema es perfectible como cualquier sistema, pero a mí no me parece, y yo, tanto como Seremía y Ministerio, bajo ningún motivo vamos a volver al sistema anterior, donde colegios que eran financiados por todos los chilenos lucraban y además seleccionaban quienes querían ingresar. Y eso me parece que ya la sociedad chilena ya hizo ese piso mínimo, ya concedimos, y volver atrás a esos tiempos incivilizatorios, disculpen que lo ponga con eso, yo soy medio más pánico para poner esas palabras, no vamos a retroceder en eso. Sí vamos a seguir avanzando en este proceso de perfección, pero manteniendo los mismos principios que yo señalé, y sí que toda persona que paga impuestos, o sea, toda persona habitante de Chile
tiene derecho a postular al establecimiento que prefiera. Hay otra cosa que también tenemos nosotros, una deuda, como tú efectivamente me estás señalando que hay gente que no quiere postular a unos colegios. Y yo creo como las últimas opciones que quedan. Sí. Y yo creo que eso es muy mala prensa. Yo creo que se nos olvida, por ejemplo, todos quedan como con esos estigmas, pero se olvidan que ahora esos establecimientos están ingresando las primeras generaciones de apoyo a las universidades. Los colegios son los colegios que tienen mayores profesionales de apoyo para procesos de integración e inclusión escolar, que ha permitido que niños con distintas condiciones, necesidades educativas especiales puedan terminar exitosamente su trayectoria educativa. Tienen apoyo de parte de todos los programas del Estado. Tenemos el programa PASE, que nos ha permitido el ingreso de muchos estudiantes que antes tenían privado el ingreso a la universidad, puedan ingresar. Y no solo eso, sino también ser acompañado. O sea, ahora hace un par de semanas yo le hablaba con Forlín, el rector de la UDA, y nos decía que ya sobre el 85% de los estudiantes que ingresaron al sistema PASE, que es algo que tienen los establecimientos públicos, tienen trayectoria educativa exitosa en la educación superior. Entonces, cosas bonitas están pasando en las escuelas, cosas bonitas están pasando en los liceos. Es más, yo creo que están pasando más cosas luminosas que estas situaciones, y es necesario que nosotros defendamos nuestra educación pública y defendamos nuestra tradición, nuestro establecimiento. Yo, en ese sentido, yo sigo siendo un férreo defensor de la educación pública. Siento que nosotros estamos avanzando un buen camino, y les llamo con tranquilidad a todas las familias que están ahí esperando, que tienen que, a partir de mañana empieza el sistema de Anótate en la lista, que puedan ingresar a los establecimientos que ellos esperen y que vayan esperando que se vaya corriendo. Creo que un muy grave error es pensar que es de excluir al niño o la niña fuera del sistema educativo, sino que su deber es la invitación que le hacemos como ministerio, que ingrese al sistema educativo normal, que ingrese al sistema de educación de los servicios locales de educación pública o de la subvencionada. Y buenas noticias hemos tenido este año, aprovechando. Y esta lista que parte mañana también, a propósito, para que la gente también esté ahí pendiente, atento. Y puedo decir, disculpa que haga el autobombo, pero yo creo que es importante señalarle a la región. Esta fue, por primera vez en 10 años, no hubo ninguna interrupción de clases. Y esto porque fue un trabajo comunado de las comunidades educativas. Esta fue la región que más subió sus puntajes SIMSE. O sea, no, perdón, sus puntajes de asistencia. En la que más disminuyó la asistencia crítica. En relación al SIMSE, SLEP Huasco fue la que más subió los puntajes SIMSE a nivel nacional. Entonces, son señales que nos muestran que el sistema de los servicios locales de educación pública es una buena herramienta para potenciar y mejorar la educación pública. Que estamos haciendo buenas cosas aquí en Atacama para mejorar los procesos. Y como te decía al principio, o sea, el 2024 es un puntapié inicial para todo lo bueno que se nos viene para el 2025. Claro, sin duda hay cosas positivas, cosas que se rescatan, ¿cierto? Y cosas que obviamente pueden seguir perfeccionándose. Obviamente. Y esa es la idea y esa es lo que tienen en mente también. Así que quiero agradecer que haya estado nuevamente con nosotros conversando, abordamos bastantes temas. Obviamente en virtud del tiempo no se puede, ¿cierto?, explayar aún más, ¿cierto?, y profundizar aún más, pero agradecemos de igual forma, esperamos tenerlo nuevamente acá, bienvenido. O sea, siempre cuando me inviten ustedes, yo vengo, a mí me encanta venir para acá, tú sabes que me he dado cuenta, tú sabes que me gusta hablar harto. Sí, súper bien, así que muchas gracias, esa es la idea también, que se sienta cómodo, que sea un agrado también poder venir a comentar acá, a conversar y que toda la gente también pueda enterarse de muchas cosas que se hacen, que muchas veces no se saben, que no se conocen, no se visibilizan y por acá también podemos hacerlo, así que muchas gracias. Nada, te doy las gracias a ti, te doy gracias al programa, a todos los que nos están viendo, tanto ya en vivo como nos van a ver en YouTube y en las distintas redes. Y nada, sigamos confiando en nuestra educación, sigamos avanzando porque tuvimos un buen año y se vienen buenas noticias para el 2025. Muy bien, así que aquí estuvimos con Pablo Selles, Seremi de Educación de Atacama, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial porque son las 10:04 y al regreso está el horóscopo tan esperado por todos ustedes, así que no se vaya, no se lo puede perder. Regresamos. Sí, ahí vamos a ver entonces cómo va a estar.